A propósito de este discurso del Estado de la Unión que ofrecerá esta noche el presidente Donald Trump ante el Capitolio de los Estados Unidos, en el informativo de NTN 24 nos acompaña a esta hora José Rivera, académico experto en relaciones internacionales. Bienvenido, una muy buena tarde. Un saludo muy cordial a los compañeros presentadores y obviamente a toda la teleaudiencia. Señor Rivera, ¿en qué posición en cuanto a popularidad, resultados de gestión, puertas adentro de Estados Unidos, cree usted que llega el presidente Trump a este discurso del Estado de la Unión? En un momento donde la fragmentación del sistema político, el menoscabo institucional y evidentemente el impacto de las políticas, especialmente políticas domésticas de Donald Trump, en lo que eso concierne, pues obviamente su nivel de popularidad ha sufrido bastante en términos de que tiene niveles de apoyo y de popularidad muy bajos, algo que podría cambiar de acuerdo a la manera en que él pueda entonces canalizar este discurso, presentando en ese sentido un panorama positivo, claro está, siempre girando hacia su persona y obviamente enmarcando estos logros como una especie de esfuerzo personal y obviamente dependerá entonces de cuál es la recepción del público y la reacción de los mercados eventualmente la mañana siguiente. Señor Rivera, buenas tardes. Jenny Lizarazo le saluda. Quería preguntarle por algo muy puntual. Trump entrará al recinto de la Cámara de Representantes hoy martes buscando desafiar las expectativas históricas, como suele decir con frecuencia. Los partidos de los presidentes en funciones suelen sufrir reveses en las elecciones intermedias. ¿Cree usted que este puede ser el caso? ¿Este logra ser entonces un discurso determinante de cara a las elecciones de medio tiempo de noviembre? Absolutamente, absolutamente. Y sí, tienes razón. Los patrones que no han cambiado muchísimo siempre tienden a afectar los partidos incumbentes, los partidos que están en funciones. Así que habrá que ver nuevamente qué manera el presidente proyecta sus logros y que entonces su maquinaria mediática y propagandística lo pueda sostener cara a las elecciones de medio término de noviembre. Pero ciertamente este momento, este discurso que se dará esta noche, es una oportunidad única en el que el presidente tiene la atención de toda la nación, de toda la clase política, y que dependiendo del resultado y efectivamente también de eh, cuán contundente sea la respuesta demócrata que tradicionalmente viene después del discurso, entonces eso será contingente a lo que pueda ocurrir después. Pero ciertamente esta es la oportunidad única que él tiene para rendir cuentas, si es que lo podemos llamar así, ante el resto de la nación. Ahora, Venezuela, Cuba, dos regímenes autoritarios, criminales, que persiguen a la gente, son temas que se prevé que esta noche toque a bordo el presidente Donald Trump. ¿Cree que usted que puede haber algún anuncio importante acerca, por ejemplo, del fin del régimen de Cuba o avances en el caso de Venezuela de los que aún no se tenga conocimiento? Podría ser. Trump tiene lo que yo llamo un vicio de espectáculo. Así que no me extrañaría que él se haya guardado un as político debajo de la manga para presentarlo ante la palestra pública, ante la esfera pública, ante la opinión pública, para tratar de realzar no solamente su figura, sino toda su política, tanto doméstica como exterior, ante el lente del ojo público. Pero con ello habrá que ver qué es lo que anuncia, dado el hecho de que no solamente hay complicaciones con relación a la cuestión de Cuba, un régimen, como bien dijiste, enraizado por más de 60 años, y por el hecho de que aún habiendo removido el obstáculo que implica o implicaba, debo decir, Maduro, lo cierto del asunto es que el andamiaje que lo sostenía políticamente y que lo validaba todavía está ahí, si bien complaciente con los Estados Unidos en términos del dictado que ellos siguen. Pues evidentemente también el hecho de que las persecuciones en contra de disidentes puede ser un poquito trabajoso articular ese discurso porque
primero que todo, los derechos humanos no están, por lo menos en la mente, en el imaginario del presidente, sí de algunos de miembros de su gabinete, el hecho de que ante las redadas de ICE, muchos no solamente de los ciudadanos que disienten y que protestan, pues esto ha tenido un saldo bastante trágico y evidentemente también los derechos de los periodistas en términos de su libertad de expresión y la libertad de expresión de aquellos que protestan también han recibido afrentas de parte de agentes del orden público. Señor Rivera, me quedan unos minutos. En una encuesta realizada por CNN antes del discurso, el 57% de los ciudadanos estadounidenses señaló que la economía y el costo de vida eran el tema más importante de cara al mensaje de hoy martes. ¿Usted ve a Donald Trump dando la importancia a estos temas o serán más bien los que él acostumbra, ¿no? Como autoelogios y más bien una parte de subir su ego de todo lo que hace cada vez que hace ese tipo de discursos? Más allá del vicio de espectáculo, una de las cosas que más le gusta hacer al presidente es acariciarse el ego. No veo la razón por la cual él se vaya a desviar de eso. La situación económica concierne enormemente, dado el impacto enorme que ha tenido no solamente en los mercados de valores, sino también en el bolsillo del consumidor. Así que hay que ver qué es lo que dice en términos del combate a la inflación, precisamente porque los precios han mermado poquísimo, y especialmente después del periodo de introducir las tarifas. Y obviamente el hecho de que en los ciclos recurrentes, en los ciclos y los altibajos del mercado, muchas veces estos cambios toman muchísimo tiempo, se dan en el largo y el mediano plazo, y si no hay algún tipo de gancho de dónde agarrarse, el presidente entonces va a tener problemas, no solamente para transmitir un mensaje, sino de que el público en general y aquellos que son afectados por las fluctuaciones económicas lo entiendan. Es José Rivera, académico experto en relaciones internacionales, a quien le agradecemos mucho haber compartido con nosotros estos minutos. Será hasta la próxima. Claro que sí. Buena tarde. La caída de Nicolás Maduro y la presión al régimen de Cuba podrían ser algunos de los temas en que el presidente Donald Trump aborde en el discurso de la Unión, que será esta noche a partir de las 9 en el Capitolio. Es el primero que da en este segundo mandato. La portavoz de la Casa Blanca adelantó que presumirá de las fuerzas militares de Estados Unidos y hará balance del último año marcado por la captura de Nicolás Maduro. Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24 en Washington, D.C., tiene toda la información. Roberto, buenas tardes, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La expectativa es máxima en Estados Unidos ante lo que vaya a decir Donald Trump esta noche en su primer discurso de este segundo mandato sobre el Estado de la Unión. Expertos consultados por NTN 24 aseguran que la captura de Nicolás Maduro o la presión contra el régimen de Cuba será alguno de los asuntos que aborde. Sí lo hará. Mencionará tanto a Venezuela como a Cuba en su discurso del Estado de la Unión, porque es el rechazo explícito que se tiene la administración Trump a los sistemas socialistas en el hemisferio occidental. Además que Trump tiende a utilizar el Estado de la Unión para proyectar fuerza, sobre todo contra gobiernos adversarios, y trata de diferenciarse de administraciones previas. ¿Qué dirá? Pues el fracaso del socialismo, evidentemente, justificará sanciones y presión diplomática y tomará esto como elementos para blindar la seguridad regional en los Estados Unidos. Analistas políticos como el que acaban de escuchar consideran que muy posiblemente en el discurso de esta noche Donald Trump haga balance sobre la captura de Nicolás Maduro. Es la primera vez que comparece ante legisladores tras aquel hito por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. También que haya una mención a la reactivación del mercado petrolero en ese país y un mensaje sobre la transición hacia la democracia. La propia Karoline Leavitt ha avanzado en la mañana de hoy que Donald Trump presumirá de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y hará balance del último año. El hito más importante del ejército de este país ha sido precisamente la captura de Nicolás Maduro.
Ustedes van a escuchar al presidente presumir los logros que ha logrado vía marítima por parte de los militares estadounidenses durante el último año, bajo su liderazgo, bajo los cuales está, por supuesto, el martillo de medianoche. Van a escucharlo con orgullo decir que los Estados Unidos y sus militares tienen la fuerza más letal y más fuerte. Van a escucharlo hablar sobre las amenazas que permanecen en el extranjero, pero lo que están haciendo los Estados Unidos para garantizar que no solo Estados Unidos sea el país más fuerte del mundo, sino que también tenga la mayor seguridad. Y también se espera una mención a Cuba y a la presión contra el régimen. Ojo, porque en el discurso podría lanzar un mensaje a la dictadura de ese país, haciendo una defensa de la democracia en Cuba y explicando el cerco naval que Washington ordenó alrededor de la isla como medida de presión. María Elvira Salazar, congresista republicana, confirmó que ha invitado a Rosa María Payá a presenciar este discurso. También insiste en declaraciones a los medios esta misma mañana en que la presión contra el régimen de Cuba es clave y en que la dictadura caerá. Bueno, estoy invitando a Rosa María Payá, que hizo el último sacrificio, que su padre lo mataron, el régimen castrista. Ese régimen que gracias a Dios está en las últimas. Ya ese régimen tiene que entender o que negocia con los Estados Unidos y le da la libertad y un oxígeno económico a los cubanos que llevan 65 años sufriendo, o van a tener que sufrir ellos las consecuencias. Y las mejores manos en las que puede estar los Estados Unidos vis a vis el régimen castrista es Marco Rubio, porque Rubio tiene Cuba en su ADN. Sabe muy bien quiénes son esos sátrapas, esos bandidos, que son la gente peor que el hemisferio occidental ha visto en los últimos 65 años, el régimen castrista. Pero les llegó su hora. Y no solo Cuba, Nicaragua podría estar también entre las claves del discurso de Donald Trump esta noche, y es que muchos esperan que haga un mensaje contra la dictadura Ortega Murillo, una defensa de la democracia en toda América Latina y por tanto también en Nicaragua, porque además el discurso de Trump llega después de que el Departamento de Estado haya designado al jefe del centro de torturas nicaragüense, La Modelo. De momento, lo único que ha dicho Donald Trump sobre su discurso es que será largo porque tiene mucho que decir. Tenemos un país que ahora está haciéndolo bien, tenemos la mejor economía que hemos tenido, la mejor actividad. Voy a dar un discurso mañana y van a escucharme decir justo eso. Quiero decir, va a ser una declaración muy larga porque tenemos mucho de qué hablar. La cita es hoy a las 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos, en un discurso que podrán seguir íntegramente y en español en NTN 24. Compañeros, es todo por mi parte.